Estupendo. Entonces, vamos a comenzar este análisis de video. Siempre digo lo mismo, a riesgo a ser repetitivo. No hacemos juicio de valor sobre la persona, ¿sí? Pero sí sobre el contenido. Recuerden cuando hablamos el otro día, a modo de introducción, la clase pasada, cuando hablamos de apologética o de ser apologéticos. La apología que significa presentar defensa, lo que decían los apóstoles, como dijimos el otro día, primera de Pedro 3:15, el apóstol dice, estén preparados para presentar defensa. Y termina diciendo, ante todo, el que demande razón. Es decir, un argumento. Por favor, mutense los que contaminan. Eh, un argumento sólido que hace posible que nuestra fe sea eso mismo, sólida. Lo que es. La fe dada por Dios, la escritura, la verdad, si está alterada, si está adulterada, si no es correcta, bueno, no es lo que la enseñanza bíblica netamente quiere enseñarnos. Por eso está hermenéutica. ¿Cuántos dieron hermenéutica acá ya? Bien, perfecto. Entonces saben cómo es el arte de interpretar los textos. ¿Sí? Saben lo que es exégesis, saben lo que es eisegesis. Entonces me gustaría que ustedes ahora me den su reporte, lo que han visto que les pareció que no era correcto respecto a lo que escucharon. ¿Sí? ¿Me escuchan? Pastor, Eh, yo, eh, perdón. o levantamos la mano. Sí. No, lo Bien. primero que me empezó a interesar, que nunca había escuchado esta palabra, y después cuando empezó a hablar, noté que hay cosas que como que no eran a lo que nosotros estamos aprendiendo y lo que nos han enseñado de chico, y menos que nosotros tenemos una deuda, porque si no, como que lo que pagó Jesús en la cruz del Calvario, nosotros como que seguimos pagando una deuda. Entonces como que se refiere al diezmo o lo lleva para otro lado, para el lado del árbol de la vida, y eso lo vi medio raro. Perfecto. Hasta ahí está bien, Hugo. Suficiente, gracias. Así todos los demás pueden seguir aportando porque hay varias cosas para destacar. ¿Alguien más, por favor? Hugo de Capilla ya hizo su aporte. Liliana Martín. Sí, pastor. Sí. Dice como que, bueno, nosotros sabemos que el pecado original fue desobediencia y soberbia, no una economía. Adán y Eva desobedecieron, no es que fue una cosa económica. Acá lo ponen como que, no sé, por lo que yo entendí sobre el diezmo y eso, pero eso en el Edén no existía. Perfecto. Gracias, Liliana. ¿Alguien más, por favor? ¿Alguien más? Sí, pastor, buenas noches. Justamente lo que decía Hugo es lo que entendía, ¿no? Que no tenemos una deuda, que el diezmo no es una deuda. Bien, Y que Gladys. Perfecto. también decía que si no diezmábamos, no nos iba a ir mal en la economía, si mal no entendí. Perfecto. ¿Quién más? Por favor. Pastor, buenas noches, Luisa. Hace exégesis, pastor, exégesis hace de los textos que él nombra, porque él da varios textos, Claro. pero nunca lo estudiamos de esa manera. Perdón, Sandra, ¿de dónde es? De La Rioja, pastor. La Rioja, perfecto. La Rioja, la provincia de mi mamá. Mi mamá era riojana, una hermosa riojana. Bueno, ¿alguien más, por favor? Pastor, coincido con mis compañeros, esto de que, bueno, compara al árbol con el diezmo y también lo de la deuda, que dice que nos endeudamos y no es así, digamos, no es lo que la Biblia dice. Em,
Bien, Mónica, bien, está bien, suficiente. Es de Ramallo, ¿no es cierto? Sí. Perfecto. ¿Alguien más, por favor? Pastor, Pastor, Sí, ¿quién sigue? ¿Quién está? yo, María Rojas, Chechi. Bien, bueno, Bueno, el pecado original fue la desobediencia, porque Dios mandó a no comer del árbol del fruto del bien y del mal. bien, Comieron del fruto de, ¿cómo era? De la ciencia. Y eso nos condenó. Pero nosotros teníamos una deuda con Dios por ese pecado. Pero Cristo pagó por ese pecado y no le No. debemos nada al Señor, nada más que la obediencia y, y seguir a Cristo. El diezmo está aparte. perfecto, perfecto. Gracias, Pastor, Chechi, buenas María. noches. Luisa, Luisa, adelante, buenas noches. él, él decía que el hombre mortal recibe el diezmo y el hombre mortal no recibe el diezmo, porque no es así. El hombre ya murió y cómo puede recibir el diezmo. Sí, se estaba refiriendo a la actualidad, que el que recibe el diezmo es el pastor de la iglesia, digamos, es el hombre eh, físico, ¿no? El valor de la El fecha. responsable, claro, de administrarlo en todo caso. En todo caso. Muchas gracias, Luisa. Liliana, por favor, La- veo tu mano, Liliana. pastor, Sí, Liliana, pero no sos Liliana. Estás raro. a veces sí, a veces no. Eh, em, Primero, el diezmo no estaba instituido Bien, en ese tiempo. Era imposible que diezmara. Segundo, un texto completamente sacado de contexto cuando habló cuando citó Proverbios, si no me equivoco, que citó porque se escuchaba muy mal, verdaderamente, Rubén. Esas son las dos cosas más demostrables. Diezmo no existía y el texto completamente fuera de lugar. perfecto. Gracias, Luis. Liliana Luis. Bueno, porque ahí dice Liliana. Por ahí yo me. Y Lucas. Lucas de Un Resplandor para el Hola, Mundo. hola, pastor. Hola, ¿cómo estás? ¿Me escucha? Sí, pero no te veo. ¿Dónde estás? Bendiciones. Ah, Eh, acá estás, acá te veo. Sí, 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 sí. Perfecto. eh, no, yo lo estaba, ya lo había escuchado esto, a ese video, lo habían pasado. Y No te pensé podemos que escuchar. No te ese puedo escuchar bien, video Lucas. Perdón. como saca de contexto, como eh, la realidad, sino demostrar de que tenemos una deuda que pagarle a Dios y lo que Jesucristo pagó por nosotros no tendría que ver con la... Bien, está bien, Lucas. Estás entrecortado y te perdemos un poquito, pero entendimos la idea, a dónde estás apuntando, que es la que la mayoría dijo. Gracias, Lucas. Perfecto. ¿Alguien más? la- ¿Al resto le pareció correcto? No, no, Bien. No, No, no. No, Bueno, no. no, para nada. entonces, ¿alguien más que quiera aportar? Bueno, ¿tenemos una escuela dominical de fondo o es Yuya con los paquitos No, es mi nieta que está viendo los dibujitos. Ahí cierro la puerta. Ah, pensé que era Yuya con los paquitos, Hilari, Hilari, No, no. Bueno,
Amalia, y cierra el micrófono si no va a hablar. Claro, 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 claro. Sería Se va por esta. ahí, porque lo tengo Ahí está, prendido. ahí está, perfecto. Bueno, estupendo. Han hecho algunos aportes que es lo que la mayoría coincide. Todos estaríamos de acuerdo, estaría bueno que nos pongamos de acuerdo con que es un texto totalmente sacado de contexto, ¿no es cierto? No dice en ninguna parte la escritura, en ninguna parte la escritura, que Adán le robó a Dios el diezmo. Es más, ni se menciona la palabra diezmo, ni la idea, ni el concepto. Este es el típico texto forzado, ¿no? Lo que llamamos en teología o en hermenéutica un texto forzado, extraído de un lugar que no, o meter algo, una idea, un concepto en un lugar donde no encaja, donde no tiene nada que ver. Es decir, como bien se mencionó, la idea del diezmo, el concepto del diezmo viene recién con Abraham. Es el primer registro que tenemos de diezmo. Pero no vamos a hablar del diezmo, porque no tenemos que hablar de diezmo. Estamos hablando de un error porque como estamos viendo doctrina, nosotros tenemos que tener la sensibilidad ya doctrinal de saber que aunque todo el mundo diga amén, aunque todo el mundo aplauda, aunque se diga en inglés y se traduzca en español o en español en inglés que parece que fuera más culto, que parece que fuera más correcto, cuando hay un error teológico, hay un error teológico, hay un error bíblico, ¿entienden? Entonces, muchas veces en las redes sociales, en TikTok, en Instagram, se hace un clima, una voz, una musicalización, una ambientación con luces, que pareciera que lo que se está diciendo es correcto, pero ojo, no es correcto si la Biblia no lo dice. No importa cómo se diga, no importa lo que digan, por más que hablen en arameo, por más que hablen en hebreo o en griego, koiné, si no es correcto, si la Biblia no lo dice, no es correcto. ¿Sí? Porque lo que estamos viendo justamente es doctrina. Y vamos a seguir con este ejercicio porque es muy bueno. Yo les recomiendo que ustedes vean, buceen si quieren en Instagram, pero no para ver, digamos, no para sacar la falla o para ver el error, simplemente para que comiencen a tener agudizado el sentido de detectar qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. ¿Sí? En muchas iglesias van pastores, digo comillas, predicadores, no sé, maestros, que la gente dice amén y aplaude todo el tiempo diciendo estas personas herejías o doctrina falsa. La doctrina falsa muchas veces no es decir todo incorrecto, no es decir todo, absolutamente todo incorrecto. Es a veces mezclar alguna cosa correcta con otra incorrecta. ¿Sí? Acá nadie está dudando del diezmo. El diezmo es bíblico, no estamos hablando en contra del diezmo. Estamos hablando de que se metió en un lugar que no correspondía el tema. ¿Sí? Y miren que hay para hablar del diezmo. Hay capítulos, versículos, historias, pero no precisamente en el pecado original. Bien, ¿estamos de acuerdo? Exactamente, Lucas, esa es claro, es exactamente, bien Lucas, es justamente lo que vamos a ver a continuación, porque ya estaríamos dejando atrás lo que es antropología bíblica, vimos el origen y la creación del hombre, la imagen de Dios en el hombre, el imago Dei, el reflejo divino, las capacidades únicas de que Dios le dio al hombre y a la mujer, la dignidad y el mandato, vieron la parte ocupacional, la naturaleza constitucional de Dios al hombre, la dimensión terrenal, la dimensión espiritual, de dónde provenía, según las posturas teológicas, el alma,
el propósito y el estado actual, y después la comunión del hombre con Dios en Edén, y posteriormente la caída y el pecado, que es la que vamos a ver ahora con más detenimiento en Amarteología. Por favor, por favor, em, creo que vamos a tener que empezar a bajar notas, ¿no? Porque se contamina y es una pena y es como una falta de respeto a los compañeros. Mutéense todos, por favor, hasta que alguien quiera intervenir e interviene, ¿de acuerdo? Bueno, em, repito lo que dije al principio para los que no estuvieron. Vamos a tener nuestro primer parcial el próximo martes, pero solo la parte de antropología, no lo que vamos a ver a partir de hoy, doctrina de pecado, amarteología, sino lo que vimos las últimas dos clases, que eran eh, la doctrina del hombre, la doctrina del ser humano. Eh, pero sin temor de Dios dice que si no va mal, si no va mal es porque, claro. Bueno, es el típico, gracias por el aporte, quien me escribió recién, que ni sé quién es, pero fue bueno el aporte. Es forzar muchas veces el texto para causar en las personas algo que el predicador quiere o el orador quiere que la gente haga o piense o sienta, ¿sí? Pero en realidad es una manipulación del texto y por ende una manipulación hacia la congregación o hacia las personas. Y repito, no importa si es una congregación de 1500 personas, 3000, si todos dicen amén, si todos aplauden, el error es el error, no importa, ¿sí? No importa el contexto. Bien. Lo último que vimos de la doctrina del ser humano de antropología bíblica tenía que ver con el estado de gracia. Y vimos que los creyentes son hechos nuevos en Cristo Jesús. Después vimos que además los creyentes tienen un nuevo potencial, que tienen una nueva naturaleza en Cristo y que tienen una nueva vida en Cristo. Y que en Cristo tenemos esperanza de una morada celestial y que los creyentes tienen victoria sobre la antigua naturaleza. Y lo último que vimos es que en Cristo los creyentes reciben autoridad del reino. ¿Saben cuántas veces el apóstol Pablo menciona la expresión en Cristo? En Cristo. Más de 130 veces. En sus 13 cartas, en sus 13 epístolas, más de 130 veces. ¿Y por qué utiliza con tanta frecuencia esta expresión? ¿Por qué? Porque nada podemos hacer sin Cristo. No haríamos lo Porque es la correcto sin Él. unión real, claro, es la unión real de que el creyente comparte en la muerte y la resurrección, la vida de Jesús. Una nueva identidad, es decir, la persona deja de definirse por su pasado, su falta, su entorno, y pasa a ser parte de la familia de Dios, ¿sí? Por eso es una expresión tan importante y tan linda la de cuando el apóstol Pablo dice en Cristo, en Cristo. Estupendo. Vamos ahora a entrar a doctrina de pecado. Vimos cómo el hombre Dios lo puso en el huerto del Edén, en un escenario perfecto, prácticamente el cielo en la tierra, donde no le hacía falta absolutamente nada al hombre, nada más, nada, y además la comunión con Dios, ¿no? Dios se paseaba en el huerto, pero se introdujo en el huerto la maldad. Y nosotros sabemos quién es. El enemigo, ¿no? El enemigo del hombre, desde el principio. Entonces, amarteología procede o proviene de las palabras griegas, que es amartía, con H, que significa pecado,
Y logos siempre es razón, palabra, idea, debate, discurso. Ustedes saben que las palabras en griego tienen 7, 8 y hasta 9 significados, ¿no? Entonces la palabra logos en griego es muy amplia. Entonces, es decir, que la amartiología es el estudio o la doctrina del pecado. El pecado es una realidad más que obvia en el mundo. Desde la perspectiva teológica, bíblica, es muy evidente el desorden moral, físico, que va en aumento, que afecta a la humanidad, la corrupción, y que refleja una ruptura en la relación entre Dios, el Creador, y su creación. Calamidades, maldad, son cosas que revelan los efectos gravísimos del pecado y que el pecado produce. Y el conflicto constante en la conciencia del hombre da testimonio, además, de la existencia del pecado. No sé si ustedes se informan y se dan cuenta de la degradación del ser humano, sobre todo en estos últimos tiempos. Vieron que con todo esto de la identidad de género, ya prácticamente la gente que no conoce a Dios no sabe qué es hombre, no sabe qué es mujer, no sabe cómo definirse, no sabe, tiene un conflicto de identidad, porque lo que hace el pecado es justamente ir por eso, a crear el conflicto a la identidad del ser humano. Vieron que cuando Jesús es tentado en el desierto, ¿cuántas veces fue tentado Jesús en el desierto? 3 veces. 3 veces. ¿Durante cuántos días? Durante 40 días. ¿Y qué fue lo que atacó principalmente Satanás a Jesús? ¿Saben lo que atacó? Identidad, que eres hijo de Dios. Exactamente, la identidad. Porque le preguntaba permanentemente, si eres hijo de Dios, haz esta cosa. Si eres hijo de Dios, haz esta cosa. Con lo cual, el modus operandi sigue siendo el mismo. Es decir, sigues confundiendo a la humanidad, y sobre todo en esta época, en términos de identidad. Incluso a los hijos de Dios, cuando le vienen conflictos, cuando le vienen problemas, cuando le vienen situaciones complejas, hasta algunos dudan si son hijos o no son hijos. Entonces, es sumamente importante entender cómo opera el enemigo, pero más importante y sobre todo, saber acerca de quién somos delante de Dios. ¿Sí? Bueno, entonces la Biblia, las Escrituras constantemente abordan la realidad, esta realidad que es el pecado. Y en el libro de Romanos, en el capítulo 3, ya el apóstol Pablo nos dice, porque todos pecaron y fueron destituidos de la gloria de Dios. O alguna versión dice, no alcanzan la gloria de Dios. Y en primera de Juan dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Para tener un panorama y entender la condición humana y el plan de Dios, es absolutamente necesario estudiar entonces amartiología, la doctrina del pecado. Y para comenzar hay que comenzar abordando el problema del pecado. La presencia y el pecado, el origen del pecado, es un tema muchas veces que desconcierta, ¿no? Porque hay muchas preguntas acerca de por qué se introdujo, por qué Dios permitió. No se puede negar el hecho de que todos los seres humanos son pecadores, en principio. No es necesario que el ser humano aprenda a pecar. Es decir, antes el principio del pecado
está en la naturaleza humana desde sus primeros días de vida, desde el comienzo. O sea, ningún niño, ustedes vieron que ningún niño tiene que aprender a hacer lo malo. Ya viene eso metido en la sangre. Es decir, que el niño tiene que estar constantemente instruido a hacer lo bueno. Pues ya viene así. Basta que uno le diga a un niño, no toques para que haga qué cosa. Que vaya, no ponga los dedos en el enchufe. ¿Para qué? Para que vaya el niño y ponga el dedo en el enchufe. ¿Sí o no? Así es. La naturaleza. Por eso se habla de naturaleza. Venimos fallados de fábrica, me gusta decir a mí. Pero no es que, no de fábrica, digamos, del diseño, sino de lo que pasó después, a partir de la caída. La fuente del pecado. La Biblia no creó el problema del pecado. El pecado estuvo presente en el mundo mucho antes, pero mucho antes que la Biblia se escribiera. Antes que la Biblia fuera escrita, ya el pecado estaba en el mundo. Es decir, si la Biblia nunca hubiera sido escrita, o incluso si la Biblia no fuera verdadera, en una hipótesis, todavía tendríamos el problema del pecado. Porque ya estuvo instalado, ya se instaló. Y esto es importante, aunque Dios es el creador de todas las cosas, no es el autor del pecado. Esto es un razonamiento muy ateo, ¿no es cierto? Un cuestionamiento muy de gente que no cree. Es decir, Dios no es el autor del pecado. Algunos versículos que declaran este principio. Dice Job 34, lejos esté de Dios la impiedad y del omnipresente, dice, la iniquidad. Dios no peca porque Él es santo. Este es un principio. Isaías, cuando Isaías tiene ese encuentro con el Señor en el templo, los ángeles clamaban, santo, santo es el Señor. En Él no hay injusticia. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Él es un Dios fiel, en quien no hay iniquidad, es justo y recto, dice Deuteronomio 32. Y Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a ningún hombre, según Santiago capítulo 1, versículo 13. Nadie diga, cuando sea tentado, soy tentado por Dios, porque Dios no es tentado por el mal, y Él no tienta Pastor, a le hago una nadie. consulta. ¿Alguien hizo alguna pregunta? Mire, yo acá. Hola Rubén, Dios te Hola. bendiga. ¿Cómo estás? Voy a hacer la preguntonta, pero inevitable. Eh, si decimos que venimos fallados de fábrica, que es cierto, con el tema del pecado, que es nuestra naturaleza pecaminosa, eh, la preguntonta es, si Dios sabía que nosotros íbamos a pecar, si sabía que Adán y Eva iban a agarrar de la manzana, claramente permitió que el pecado entre en el mundo. Claro, Esa es claro. la Sí, no, preguntonta. no, 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 no. Te adelantaste porque vamos hacia ahí, vamos hacia esa zona que es la pregunta filosófica, teológica, científica, es la pregunta del ser humano. Todo el mundo se cuestiona y digamos, no puede entender eso. Pero tenemos algunas respuestas, ¿sí? Tenemos algunas respuestas respecto a eso. Gracias, Pablo. No me quiero adelantar porque si no, después por ahí se me pasa. Entonces dice, seguimos diciendo que Dios aborrece el pecado y Zacarías, el profeta Zacarías dice, no maquinen el mal contra su prójimo, ni sean dados al falso testimonio, porque aborrezco todo eso, afirma el Señor. Acá el Señor poniéndose en contra de la maldad, ¿no es cierto? A la luz de estos y otros pasajes bíblicos, sería blasfemia, repito, sería blasfemia afirmar que Dios es el autor del pecado.
Eso es interesante, es importante que lo tengamos bien presente. Aunque lo permita, aunque lo permita. ¿Sí? Porque para que el pecado sea pecado, en el sentido que haya culpabilidad ligada a él, debe ser un acto libre de un ser responsable que entiende la diferencia entre el bien y el mal. Por eso nosotros nos bautizamos niños, porque un niño no es consciente, no tiene conciencia de lo que es lo bueno y lo malo, ¿no? Entonces, de tal ser, se dice que es un agente moral libre. Y aquí entramos a algo que es sumamente importante, que es la libertad para pecar. La libertad para pecar. Una de las grandes preguntas sin respuesta, como mencionábamos recién, de todos los tiempos, es por qué Dios, en su finito poder, sabiduría, permitió que el pecado entrara en el universo. Y es, como dije, filósofos, teólogos, científicos, estuvieron tratando y siguen tratando de resolver esta pregunta, cuya respuesta o comprensión total escapa muchas veces a la capacidad del ser humano. A mí me gusta decir algo que aprendí y entendí hace mucho tiempo. A veces hay que convivir con el misterio. Hay cosas, muchas preguntas que nosotros vamos a tener, y a veces hay que convivir y vivir con el misterio. Son misterios muy profundos. Tenemos algunas respuestas, tenemos algunas conjeturas, tenemos la respuesta bíblica, que es la más acertada acerca de este tipo de temas. Entonces, lo importante es saber que Dios no fue sorprendido por el pecado o por la manifestación del pecado en el mundo. Ahora, sus propósitos, que son sagrados, no fueron frustrados. Ni tampoco Dios trató de rescatar parte de la destrucción que vino, comillas, imprevista, ¿no? Y esto no quiere decir que Dios planeara que el pecado viniera al mundo con toda su maldad y sufrimiento. Los propósitos conocidos solo por Él, a pesar del sufrimiento que iba a causar y el alto precio que Él habría de pagar, ¿por qué? Porque eso nada más y nada menos le costó la muerte de su hijo, entregar a su hijo en sacrificio vicario. Entonces, Dios permitió que el pecado entrara primeramente ¿dónde? No en la tierra, en el cielo. Y después en la tierra. Porque el pecado originalmente se produce en el cielo, con Satanás. Y después en la tierra. Un tal Schaffer, teólogo, da 7 razones para que Dios permitiera el pecado. Presten atención porque es interesante el pensamiento de Schaffer. 7 razones para que Dios permitiera entonces el pecado. 1, el reconocimiento divino de libre elección de la criatura, el libre albedrío. Y esto es evidente que el propósito de Dios es asegurar para su propia gloria una compañía de seres cuya virtud resultara en una victoria libremente obtenida sobre el mal. Es interesante, porque los ángeles no fueron creados de la misma manera, ¿no es cierto? Pero el ser humano no puede elegir entre el bien y el mal a menos que el mal exista. Lo segundo que dice Schaffer es acerca del valor específico de los seres redimidos. Según la Biblia, según las Escrituras, Dios no trató de evitar los problemas que vinieron a raíz de la presencia del pecado en el universo.
Él podría haber creado seres inocentes, sin la capacidad del error, pero en realidad deseaba almas redimidas, purificadas por la sangre expiatoria, por la sangre de su Hijo, y adquiridas por un precio altísimo, infinito. Esa expresión del amor y el ejercicio de tal sacrificio solo son posibles si el pecado está presente en el mundo. Esa es una segunda postura. La tercera es la adquisición del conocimiento divino. ¿Qué es esto? Bueno, las personas creadas por Dios deben, a través de un proceso de aprendizaje, alcanzar el conocimiento que Dios ha poseído en la eternidad, eternamente. Los seres humanos aprenden por experiencia y por revelación. Por experiencia y por revelación. Y deben aprender acerca del bien y del mal. Deben ser conscientes de la pecaminosidad del pecado para comprender en alguna medida el conocimiento de Dios. Pero no pueden lograr tal conocimiento a menos que exista el pecado como una realidad, que al final siempre demuestra su carácter pecaminoso. Esta cuarta manifestación de Schaffer es muy interesante, que tiene que ver con la instrucción de ángeles. La escritura sugiere que los ángeles aprenden hechos importantes por medio de la observación de la experiencia de los seres humanos. Es decir, los ángeles aprenden de nosotros. El apóstol Pablo dijo: para que ahora sea dada a conocer por medio de la iglesia la multiforme sabiduría de Dios. Escuchen, es importantísimo esto. A los principados y a las autoridades en los lugares celestiales. Eso lo dice en el libro de los Efesios, en el capítulo 3, a partir del versículo 10. Pedro confirma también, dice: a estos, los profetas, hablando de los profetas, se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, se administraran las cosas que ahora nos son anunciadas por los que nos han predicado el Evangelio, por el Espíritu Santo, enviado del cielo, cosas en las cuales anhelaban mirar los ángeles. Si es importante que los ángeles aprendan la verdad del bien y del mal, entonces deben adquirir ese conocimiento observando a quién, a quiénes, a la experiencia humana. Experiencia humana en el que el mal es permitido, ¿no es cierto? 5. La demostración del odio de Dios hacia la maldad. Dios odia la maldad. Evidentemente es de inmensa importancia que Dios demuestre su aborrecimiento al mal. Pablo también dice que Dios quería mostrar su ira y hacer notorio su poder. En Romanos capítulo 9. Ni el juicio, ni la ira, ni el poder de Dios en relación con el pecado podían ser revelados sin que la presencia del pecado en el mundo fuera permitida. 6. Esta es la sexta postura de Schaffer. Dice que el justo juicio de toda maldad, y para que el mal sea juzgado por Dios, evidentemente debe ser llevado a cabo en una demostración abierta de su carácter real.
Es decir, que tal demostración no se podía corroborar si la existencia del pecado fuera un asunto hipotético. Pero el pecado tenía que ser concreto y demostrar su verdadero carácter, su efecto. Número 7 de la postura del aporte de Schaffer: la manifestación y el ejercicio de la gracia divina. Otra vez se menciona acerca de la gracia, que el pecado fue permitido en el mundo para manifestar la gracia de Dios. Antes de la creación del ser humano, ya Dios nos tenía en sus planes y Dios sabía que la existencia del pecado en el mundo, que fuera permitida, los ángeles tenían que aprender, que habían visto la sabiduría y el poder y la gloria de Dios, pero nunca habían experimentado su gracia. No tenían idea de que la bondad de Dios se pudiera extender a quienes no la merecían, a nosotros. Sin embargo, a través de un maravilloso acto de misericordia, del favor de Dios, enviando a su Hijo como un sacrificio, en un sacrificio, por nosotros, pecadores. Entonces Dios extendió su gracia a aquellos que merecían la ira. Dios demostró su gracia a pecadores que no la merecen, y permite que seres pecadores e indignos existan en el mundo. Entonces, ¿vamos bien hasta acá? ¿Alguna pregunta? Estos 7 aportes de Schaffer nos ayudan a entender un poquito el propósito, ¿no es cierto? Es un aporte muy interesante porque desde que nosotros somos cristianos, que nos preguntamos siempre por qué es que Dios permitió el pecado. Bien, ¿cómo se origina el pecado? El origen del pecado. ¿Dónde comenzó el pecado? Bueno, siempre nuestra mente se remonta al Edén, al jardín del Edén, ¿no es cierto? Ahí decimos que ahí nació y comenzó el pecado original. Pero en realidad no comenzó en la tierra. El pecado se originó en el cielo. Entonces, para entender plenamente la realidad y la naturaleza del pecado, debemos estudiar su origen en el universo, su principio en el universo, para después venir a la tierra y entender ese principio en la tierra. El principio del origen del pecado en el universo, ¿cómo se origina? ¿Cómo es que se origina? ¿Quién es el responsable del primer pecado en el universo? Adán y Eva. No, Satanás. Es el diablo. Satanás. exactamente, El diablo. exactamente. Dice la profecía: entonces vino a mí la palabra del Señor. Estas son las características, ¿eh? Oh hijo de hombre, entona un lamento por el rey de Tiro. Y dile que así ha dicho el Señor Dios. Tú eras un modelo perfecto, lleno de sabiduría y de completa hermosura. Estabas en Edén, el jardín de Dios. Ahí ya lo focaliza en un lugar, ¿no es cierto? No solamente en el cielo, sino en la tierra. Tu vestidura de toda clase de piedras preciosas: rubí, topacio, diamante, crisólito, ónice, jaspe, turquesa, berilo. Y de oro era la hechura de tus encajes y de tus engastres. En el día
que fuiste creado fueron preparadas. Cuando fuiste ungido, yo te puse junto con los querubines protectores. Más características. Estabas en el santo monte de Dios y andabas en medio de piedras de fuego. Eras, dice, eras la profecía, perfecto en tus caminos, perdón, desde el día en que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. A causa de tu gran comercio te llenaron de violencia y pecaste. Por eso te expulsé del monte de Dios y un querubín protector hizo que desaparecieras de en medio de las piedras de fuego. Tu corazón se enalteció debido a tu hermosura. A causa de tu esplendor se corrompió tu sabiduría. Yo te he arrojado en la tierra, te he puesto como espectáculo ante los reyes. Bueno, esta es la profecía de Ezequiel 28, ¿no es cierto? ¿Ustedes vieron profetas ya? Sí, vieron profetas. ¿Ya vieron algún profeta? ¿Cómo es la profecía? ¿No vieron profetas mayores? ¿No vieron profetas menores? No. Bueno, ¿cómo es la profecía? ¿Cómo es la profecía telescópica? Bueno, la profecía telescópica mira el evento a corto plazo y lo mira también a largo plazo. Cuando Isaías habla, A largo plazo. cuando Isaías habla de un evento muchas veces del pueblo de Israel de ese momento, también está mirando al Mesías, por ejemplo, ¿no? Bueno, acá es la profecía sobre un rey, pero también sobre quién, sobre Satanás. Satanás. ¿Mm? Y está muy claro, es muy evidente que este pasaje que el profeta describe es un ser sobrenatural. Entonces se refiere al rey de Tiro, pero apuntan más allá para describir justamente al mayor de los seres creados. El mayor de los seres creados fue Lucifer, Satanás. Y es clarísimo la descripción y que se aplica a Satanás justamente antes de la caída. Describe Isaías el pecado original de Satanás. Miren, dice, ¿cómo has caído del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Esta es la profecía de Isaías. Has sido derribado al suelo, tú que debilitabas a las naciones. Tú has dicho en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, hasta las estrellas de Dios levantaré mi trono, y me sentaré en el monte de la asamblea, en las regiones más distantes del norte. Subiré sobre las alturas de las nubes y seré semejante al Altísimo. Esa es la profecía de Isaías 14, del 12 al 14, ¿no? Y acá hay una descripción de Lucifer o de Satanás, de su voluntad, donde se exalta 5 veces en contra de la voluntad de Dios. Entonces, es de ahí que el pecado de Satanás fuera rebelarse contra Dios en su búsqueda de independencia, una independencia total de Dios, y se describe en las siguientes, de la siguiente manera. Número 1, subiré al cielo. Hay 3 cielos: el cielo atmosférico, el cielo estelar o astronómico, y el tercer cielo, el cielo más elevado, donde habitan Dios y los ángeles, ¿sí? Es el tercer cielo. Pablo, el apóstol Pablo, dijo que fue arrebatado al tercer cielo.
en, en 1 Corintios capítulo 12. Lo segundo dice, hasta las estrellas de Dios levantaré mi trono, dice la profecía acerca de Satanás. Y esto expresa el deseo de asegurar su dominio sobre las huestes angelicales, que a veces reciben nombre de estrellas. Cuando vean ustedes angeología, se van a dar cuenta que uno de los nombres de los ángeles reciben el nombre de estrellas. Estrella del alba, por ejemplo, según Job capítulo 38. Apocalipsis capítulo 12. Número 3, dice, me sentaré en el monte de la asamblea. ¿Qué expresaban estas palabras? El deseo de un reino terrenal. En el simbolismo bíblico, un monte o una montaña significa dominio, significa reino. Isaías capítulo 2, Daniel capítulo 2, certifican esto. 4, dice, subiré sobre las alturas de las nubes. Subiré. Y la verdad es que Satanás quería poseer la gloria divina. Que en las escrituras las nubes simbolizan la gloria divina, simboliza, quiero decir, las nubes. Las nubes siempre están asociadas a la gloria. ¿Vieron cuando se llenaba de nube el tabernáculo? Descendía la nube de gloria. En Éxodo capítulo 13 aparece eso. Y por último, ya culminando su ambición, su vocación de ser como Dios, dice, seré semejante al Altísimo. Este es el punto culminante de los otros 4 deseos o pretensiones. Y todas estas declaraciones expresan un deseo satánico de independizarse y oponerse a la voluntad de Dios. Es una ambición intencional que tiene el diablo contra Dios. Y que esa misma introdujo entonces el pecado en un entorno perfecto. Entonces la caída de Satanás o Lucifer y de los ángeles que cayeron con él, 1/3 de los ángeles se rebeló con él, fue el resultado de su rebelión, una rebelión deliberada y determinada en contra de Dios. ¿Alguna pregunta hasta acá? Porque la pregunta sería, ¿por qué lo creó a Satanás si sabía que el tipo se iba a rebelar, ¿no es cierto? ¿Sí o no? ¿Qué le pasa a Dios? ¿Se equivoca? ¿Falla? ¿Qué le pasa a Dios? Sería la pregunta de un ateo, ¿no es cierto? De alguien que no cree. Bueno, nosotros sabemos que tanto los ángeles como los seres humanos fueron creados con la libre elección. Ustedes imagínense qué tipo de Dios sería si creara robots o gente o entes que simplemente le sirvan pero el amor mejor expresado es el de la voluntad, del voluntario, no el por obligación. ¿No es cierto? Bueno, el origen del pecado entonces en la raza humana. El capítulo 3 del Génesis es uno de los más importantes de toda la escritura, porque describe cómo el pecado entró por primera vez en la raza humana. Ahora, la historia de Adán y Eva contradice abiertamente toda esa teoría que sostiene la evolución moral o espiritual de la humanidad, ¿no es cierto? La teoría evolucionista, ¿no? Es decir, que los seres humanos no comenzaron en un escalón inferior de la escala moral y fue ascendiendo lentamente a través del tiempo, sino todo lo contrario, como vimos con antropología. Dios creó a Adán y Eva a su imagen.
a su imagen, el imago Dei, en la cúspide, en lo más alto del orden creado. Y su rebelión lo condujo al colapso moral y, por supuesto, a la caída. La historia de la rebelión de Adán y Eva contradice también algunas teorías que culpan al pecado exclusivamente como hereditario y ambiental. Miren qué interesante. Algunos creen que los seres humanos pecan a causa de su herencia contaminada. Y la teoría es que si Adán y Eva no hubiesen pecado o contaminado la herencia humana, los seres humanos de hoy no pecarían. Sin embargo, la Biblia, las Escrituras, demuestran que Adán y Eva no tenían antepasados, no tenían ancestros contaminados. Y pese a ello pecaron. Es decir, algunos creen que los hombres pecan porque habitan en un entorno pecaminoso, ¿no? ¿Vieron cuando dicen, no, los jóvenes tienen que cuidarse muchas veces por el entorno? ¿Sí o no? Las malas influencias, ¿sí o no? Es decir, que si limpiáramos, la postura esta es que si limpiáramos moralmente la sociedad, la humanidad ya no estaría sujeta, propensa a pecar. Pero nuevamente, la rebelión de Adán y Eva contradice esta suposición. El primer hombre y la primera mujer vivieron en un entorno perfecto, y sin embargo pecaron. En definitiva, entonces, una mejor herencia o un mejor escenario, un escenario perfecto, no puede evitar que los seres humanos pequen. La creación humana, la raza humana, fue creada para recibir y corresponder amor de Dios. El amor verdadero se da libremente, otra vez, no por obligación. Dios le dio a Adán y a Eva la oportunidad de amar o de no amar, de amar a Dios o rechazarlo. Les dio la oportunidad de demostrar su amor con un simple acto de obediencia. ¿Qué se les pidió? Bueno, se les pidió que se abstuviesen de comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, ¿no es cierto? Del conocimiento del bien y del mal. En realidad Dios no le estaba privando de nada, simplemente le estaba dando la oportunidad de probar su amor por medio de un acto de obediencia. ¿Necesitaban Adán y Eva del árbol del fruto prohibido? ¿Lo necesitaban? No, no, ¿Era necesario para su felicidad, para su bienestar, para su plenitud? No, no, Como tampoco lo era el No, pecado. Como tampoco lo era el pecado. El pecado no ha añadido realmente nada al bienestar y a la felicidad de la humanidad, aunque muchos crean todo lo contrario. La aparente ganancia temporal que ofrece el pecado siempre es contrarrestada por la muerte, porque el pecado conduce a eso, la destrucción y el sufrimiento. No hubo ni veneno ni maldad en el fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. El mal no estaba en el árbol, sino en la rebelión del hombre y la mujer. Y en la economía moral de Dios se estableció en la tierra el pecado, que el pecado era una posibilidad, pero no una necesidad. El hombre y la mujer tornaron esa posibilidad en una realidad. Rodeado de todo lo que necesitaban,
todo, absolutamente todo lo que necesitaban para saciar sus necesidades y debidamente advertidos por Dios tocante a las consecuencias de la desobediencia, ellos fueron totalmente responsables por su conducta y su pecaminosidad. Dice el apóstol Santiago acerca del pecado y la tentación: nadie diga cuando sea tentado, soy tentado por Dios, porque Dios no es tentado por el mal y Él no tienta a nadie. Ya leímos este versículo. Pero cada uno es tentado cuando, escuchen, es arrastrado y seducido por su propia pasión. ¿Qué vimos en la antropología? Que Dios había puesto en su configuración humana, había puesto ciertas pasiones por el ser humano, ¿no es cierto? ¿Sí? La necesidad de logros, ¿sí o no? Lo vimos. Ahora, ¿qué dijimos? ¿Cuál era el peligro de Sí, esto? El exceso, ¿no es cierto? El exceso. Bueno, eso lo dice Santiago, capítulo 1, 13 y 14. Ahora, Dios no permitió que Satanás coaccionara o dominara a Adán y a Eva. La serpiente los tentó, pero nunca los forzó. No les puso una pistola en la cabeza y le dijeron, coman del fruto prohibido, ¿sí o no? No. No controló, no abrumó a Adán y a Eva. Y esto es algo cierto en todo el proceso de la tentación. Pero para que la tentación conduzca al pecado, es imprescindible la colaboración del individuo, de la persona que es tentada, ¿no es cierto? Claro. Aunque Adán y Eva pudieran culpar a Satanás por tentar, la culpa fue de ellos, por ceder Podrían haber dicho a que la no. tentación. Claro, fue una decisión de pecar bajo su responsabilidad y por lo tanto sufrieron las consecuencias. ¿Cuál es la diferencia entre la caída de Satanás y la caída de la humanidad? Entre la caída de Satanás y Adán y Eva. Y es que Satanás cayó sin ningún tentador externo. En Satanás, en el diablo, el pecado se originó, quiero decir, en su propio ser. Mientras que el pecado del hombre surgió como una respuesta a una tentación externa, ¿no? Al mismo diablo. Thyssen, un teólogo cristiano, profesor y escritor de Estados Unidos, estadounidense, dice que si el hombre hubiera caído sin tentador, habría sido su propio pecado, o su causa de su propio pecado, y se habría convertido él mismo en un Satanás. Bien, vamos con el primer pecado humano. La necesidad de la prueba. Dijimos que Dios lo puso a una simple prueba en el jardín, nada más. No tenían nada exigente en el jardín. Solo guardarse de eso, nada más. De lo que Dios les había dicho que no debían hacer, no debían comer. Entonces Dios los hizo perfectos a su propia imagen, les puso un entorno perfecto, suplía todas sus necesidades, y en ese ambiente perfecto Dios le dio y le concedió la libertad, el libre albedrío. Y era necesario que su libre albedrío fuera probado para que fueran confirmados y crecieran a otro nivel. La palabra libre albedrío no aparece en la Biblia, ¿se dieron cuenta? No existe la palabra. Pero el concepto
de la capacidad humana para elegir y entre obedecer o desobedecer a Dios, eso está presente. Está presente en varios pasajes. Por ejemplo, Deuteronomio 30 dice: a los cielos y a la tierra pongo hoy como testigos contra ustedes, de que les he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Y acá viene la palabra clave. Escoge, pues, la vida para que vivas tú y tu descendencia. ¿Sí? El poder de la elección. ¿Pueden dimensionar ustedes lo que es la libertad? ¿Lo que es el libre albedrío? ¿Pueden imaginar ustedes todos los seres humanos esclavizados, haciendo lo que Dios dice como robots, autómatas? ¿Pueden imaginar eso? No, no lo podemos imaginar, porque no fuimos confeccionados para eso. Entonces Dios crea al hombre a su imagen y semejanza y le da este don. Es un don, es algo que se le ha otorgado al hombre, la libertad de elegir, de seguir, de amar a Dios o literalmente de rechazarlo. Y es vigente. Hasta hoy el ser humano tiene ese poder de libre albedrío, de elegir, ¿no es cierto? Incluso el cristiano convertido que se relaciona con Dios tiene ese don, ese poder dado por Dios. Bueno, el carácter es la suma total de las elecciones humanas. Así es como se forma el carácter. Solo se puede alcanzar tomando decisiones. Entonces, los seres humanos estuvieron bajo la prueba hasta demostrar cómo iban a usar ese poder de la libre elección. Y aunque el hombre y la mujer podían haber escogido resistir la tentación, optaron por lo contrario. Pero como sabemos que la serpiente era astuta, como dijimos al principio, más astuta que todos los animales del huerto, hubo un proceso para la tentación, ¿no? Esto llevó un proceso. Y Primera de Juan, en el capítulo 2, ya lo vimos esto, y ocupa 3 aspectos de la tentación humana. Ya lo vimos y esto se vuelve a repetir, porque es clave que aunque lo vimos, se refresque. Por eso los autores del libro lo vuelven a poner. Todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, esas 3 características, no proviene del Padre, sino del mundo. Mundo siempre, cuando hablamos de mundo, estamos hablando de sistema, no de la pelota de barro que es el planeta Tierra, sino de sistema. Y todo pecado proviene de al menos una de estas 3 tentaciones. Y Eva cayó por las 3, es decir, se compró el combo completo. Los deseos de los ojos, el árbol que era atractivo a la vista, ¿sí? Vienen los sentidos, ¿no es cierto? Los sentidos expuestos. Los deseos de la carne, vio que era bueno para comer, la satisfacción de la carne, y la vanagloria de la vida, la soberbia de la vida. ¿Alguien preguntó algo? La vanagloria de la vida. Termina diciendo que era codiciable para alcanzar sabiduría. Esas 3 características son sumamente importantes conocerlas, saberlas casi de memoria, ¿no es cierto? Y la simiente de todo pecado humano fue visible en el primer pecado de Eva. Esas 3 características, entonces las compró Eva, ahí, las asumió. Satanás puso en duda la palabra de Dios. Este es el proceso. Puso en duda la palabra y el amor de Dios. Entonces, dice la serpiente, que era el más astuto de todos los animales del campo,
dijo a la mujer, ¿qué cosa? De verdad, de veras. ¿Estás segura que Dios ha dicho no comas de ningún árbol del huerto? ¿Vieron la pregunta? ¿Notaron la pregunta? ¿No coman de ningún árbol del huerto? ¿Por qué Satanás se acerca a la mujer y no a Adán? ¿Por qué? ¿Por qué razón? ¿Fue directamente porque es más débil? ¿Porque es más Más frágil? sensible. ¿Más sensible? Ujú. Porque la orden había sido para Adán, no para Eva. Exactamente, el hombre recibió, Adán recibió la información de primera mano, recibió el mandamiento de primera mano. ¿Cuál era la responsabilidad de Adán? La misma responsabilidad que tenemos todos los sacerdotes de hogares. Transmitir correctamente la ley de Dios, la Eso. palabra de Dios, correctamente. ¿Sí? Bueno, se lo dio entonces a Adán este mandato de no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, y Eva lo recibió del marido. Pero no sabemos si lo recibió bien, no lo sabemos, no lo sabemos. O sea que Satanás nos acercó directamente a quien había recibido el mandamiento de primera mano, a Adán, sino a Eva, a través de la serpiente. Y lo hizo en un contexto de soledad, cuando ella estaba sola. Y Satanás lo que hace es poner a prueba la palabra de Dios. Con esta pregunta, ¿con qué Dios os ha dicho? ¿No? Así que Dios les dijo esto. O sea, pone en tela de juicio la veracidad de la palabra de Dios. Y sigue siendo hoy sigue siendo una de las tácticas favoritas. Sigue actuando de la misma manera. También sugirió que Dios estaba ocultando algo a ellos, a Adán y a Eva, y cuestionando de esa manera el amor de Dios sobre ellos. Lo segundo que ocurre es que Eva tergiversó la palabra de Dios, la alteró. En capítulo 3:2 dice, la mujer respondió a la serpiente, podemos comer del fruto de los árboles del jardín, pero del fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios ha dicho, no coman de él ni lo toquen, no sea que mueran. Dios nunca le dijo que no lo toquen, no dijo que con el árbol pudieran usarlo como arco, jugar al fútbol, o que o jugar con la fruta, no dijo venderla, comprar, no dijo nada, simplemente dijo que no coman, ¿no es cierto? Entonces vemos ahí una alteración de lo que Dios dijo, de la palabra de Dios. Añadió y omitió palabras al mandato original. Y agregó que Dios había dicho, ni lo toquen. Son adiciones a las... Como vimos al principio, ¿vieron en la introducción? ¿Vieron el análisis que hicimos del video? Tiene que ver muchas veces con esto. Cosas que Dios no dice. Cosas que Dios nunca dijo. Entonces las demandas de Dios parecían irrazonables. Y también omite, Eva, la palabra más severa, la advertencia. Ciertamente van a morir si comen del fruto prohibido. Que no es la manzana, vamos, esto ya es popular, casi todo el mundo lo sabe, pero se asocia siempre a una manzana y tampoco dice que es una manzana, ¿sí? Entonces, al alterar la severidad de las palabras de Dios, comillas, ¿no? Severidad. Eva hace... Sí, Pablo, adelante, decime. No, perdón, Rubén. Lo que pasa es que lo tenía de hace un tiempito para atrás.
En definitiva, podemos decir que la mujer tuvo la culpa, la serpiente fue inocente y el hombre también. O sea, Perdón. Repetime de nuevo. Repetime. en definitiva, podemos decir que No la mujer tuvo la comparto, culpa, que la serpiente fue Pablo. inocente y el hombre fue pobre, cayó porque tenía que caer, estaba ahí. Eh, Esto va a crear un conflicto. Yo sé que. No. Eh, Tenemos que asumir que El problema estuvo cuando Adán hizo caso a la mujer y pecó. que recibe de primera mano la información es el hombre, ¿no? Por eso ponemos énfasis ahí. Y por eso astutamente el diablo va a la mujer, no al hombre. Por algo lo hace, ¿no? Acá no es que la mujer es más débil, que es más frágil. Evidentemente vio que notó que la mujer iba a ceder porque justamente eso, la responsabilidad del hombre debería haber sido Pastor, enseñar pastor, correctamente acerca de... Sí, ¿alguien más? pastor. Sí, em, Está la palabra que usted dijo y que hay que remarcar, es que Eva estaba sola, claro, sola. ¿Quién tiene que estar con Eva? claro, Adán. claro. Eva estaba sola. La responsabilidad no es de Eva, la responsabilidad es de Adán, de haberla ¿Quién es dejado el sola. culpable? El Adán. responsable es Adán. Claro, de ahí el famoso, no se te puede dejar sola, ¿no? De ahí viene la gran excusa, ¿no? Gracias, Luis, gracias por la observación, por supuesto. Sí, tal cual. Eh, También podemos decir que la serpiente se aseguró que iba a llegar el mensaje. O sea, fue a la mujer. Si le decía al hombre, el tipo se iba a olvidar. Hacía un par de metros y ¿qué tenía que hacer? Iba a comer el árbol. Y no iba, no llegaba el tipo, no le iba a... O sea, estaba todo planeado perfectamente. es que Ya sabía que teníamos Yo influencia. creo de que, yo creo de que Eva se podría haber comido el árbol entero, que no hubiera pasado nada, porque el que recibió la orden fue Adán y el que no tendría que haber probado el fruto prohibido era Adán. bueno. Eh, Esto se está desmadrando un poco, ¿no? Acá ya vienen tiros por elevación y bueno, pero hay sanidad interior, es un ministerio. Yo les recomiendo, vayan, hagan Sí. sanidad interior. Y después, si tiene que tomar la cena del Señor, recuerden que tiene que estar en paz, ¿no? En paz con Dios. Y las dos recomendaciones para la cena del Señor es estar en paz con Dios y con el prójimo. Así que vayan meditando en eso. Bueno, eh, ¿alguien? Bueno, eh, trajo una consecuencia enorme entonces, la desobediencia, la caída. Pero esto es interesante, siempre que el ser humano altere la palabra de Dios, va a haber consecuencias. Va a haber consecuencias y consecuencias graves, ¿no? Porque no se puede alterar la palabra, la Biblia. Como en este caso, Eva dijo, ni lo toquemos, ni lo toquemos. Y entonces Satanás contradijo la palabra del Señor. Esta es otra estrategia del enemigo, la contradice. Una vez que plantó la semilla de la duda en la mente de Eva, referente a lo que Dios había dicho, la desafía la verdad de la palabra de Dios y las razones eran las siguientes. Miren, entonces la serpiente dijo a la mujer, ciertamente no morirán. Es que Dios sabe que el día que coman de él, los ojos les serán abiertos y serán como Dios conociendo el bien y el mal. ¿Es mentira o es verdad? Es ¿Mintió? verdad, dijo la verdad. Sí, es verdad. ¿Mintió? Mm,
No, No, le es dijo la verdad. verdad, porque sus ojos fueron abiertos. ¿Vieron? Ujú. ¿Vieron cómo el enemigo muchas veces utiliza no solo la mentira, sino muchas veces la verdad? ¿Qué es una media verdad? Decir una parte de la información y no todo. Claro, claro, Una mentira disfrazada. exactamente. Entonces, intentó convencer a Eva de lo que Dios le había hecho, mintiendo, tratando de impedir que ella obtuviera esa posición de ser como Dios, ¿no es cierto? Entonces Eva cede a la tentación, finalmente cede a la tentación y empezó a considerar las ideas de que Satanás le había presentado, o sea, compró la media verdad, ¿no? Y pensó que el fruto era atractivo, agradable, otra vez, y la posibilidad de interesarse en una nueva experiencia. El hombre y la mujer ya habían conocido el bien. Eva había conocido el bien. Ahora, no obstante las posibilidades de aventurarse a un mayor conocimiento del bien y una comprensión del mal, despertó la curiosidad. Entonces, vio que el árbol era bueno para comer, atractivo, agradable, codiciable para alcanzar sabiduría. Tomó pues, comió, pero no comió sola. ¿Qué hizo después? Se le dio a Y su le dio marido, sus hijos. que estaba con ella. ¿Y él qué hizo? Y él comió. Y él comió. Y claro. Y sí. Entonces, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la soberbia de la vida, o la vanagloria de la vida, se cumplen perfectamente en el acto de el proceso de la tentación y la caída. Y se rebelan contra Dios. Y a partir de esa caída, de esa revelación, vienen las consecuencias del primer pecado. Y esas consecuencias en su actitud hacia ellos mismos. O sea, la primera pareja inmediatamente fueron conscientes del pecado. Pecaron y fueron automáticamente conscientes de lo que hicieron. Porque se despertó la conciencia, ¿no? No tenían conciencia de lo malo, tenían conciencia de lo bueno. Aún antes. Sí, Lucas, ¿tenés una pregunta? Adelante. No, he estado viendo el versículo 6 y me llama la atención de que luego de toda la etapa por Satanás, recién vio que el árbol era agradable y bueno para comer. Antes no se le había pasado con una idea de comer, como muchas veces nos pasa eso, que estamos de que no venga esa idea, que nos metan esa idea y ahí vemos lo malo. ¿Sabés que te escucho muy mal? No sé si ustedes lo escuchan bien a Lucas. Si querés escribirlo, pero creo que te No se entendí. escucha bien. No, no, sí, está Como no, entrecortado. tu sonido no está bien, Lucas. Eh, pero claro, creo que entender hasta donde te escuché que no, claro, no tenían conocimiento del mal, tenían solamente el conocimiento del bien. Su conciencia estaba abocada al bien, nada más. Entran en una nueva dimensión ahora, para lo malo, no para lo bueno. ¿Sí? Es así, Lucas? Entonces, ¿sí? Bueno, perfecto. Eh, entonces se le abre la conciencia hacia lo malo y se dieron cuenta, supieron que eran realmente pecadores. Fueron abiertos los ojos de ambos y se dieron cuenta que estaban desnudos. Esa es la evidencia. Antes no se dieron cuenta que estaban desnudos. Y luego, acto seguido, Dios les pregunta, porque Dios se paseaba por el jardín, ¿no es cierto? ¿Quién te dijo que estabas desnudo?
no necesitaron que nadie se lo dijera, ellos lo sabían. Fueron conscientes de dos realidades, de los dos, digo, respecto al pecado. Estas dos realidades que eran la contaminación y la culpa. Entra la culpa a partir del pecado original. Y siendo conscientes de esta contaminación, ¿qué hicieron? Acto seguido, intentan cubrirse. Al darse cuenta que son culpables, intentan huir de Dios cuando Dios se le acerca. O sea, la contaminación del pecado es un hecho. Todo ser humano lleva en el alma la mancha del pecado. No es Dios quien la impone, sino que es la consecuencia inevitable que hizo posible que esa culpa se rompiera en la relación con Dios. Entonces procuran en vano cubrir su pecado. Dice que cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales, dice una versión, ¿no? Se cubrieron. Con lo cual nos damos cuenta que antes no necesitaban cubrir sus cuerpos. Y algunos especulan con que estaban cubiertos con la luz y la gloria de Dios, no lo menciona la Biblia, pero cualquiera que fuera la condición de Adán y Eva, antes de pecar, una vez que desobedecieron, se dieron cuenta que habían perdido algo. Y la verdad es que el hombre tiende a cubrir los efectos del pecado. ¿Se dieron cuenta? Muchos intentan cubrirse con hojas de higuera, comillas, de autosuficiencia o justicia propia, pero es consecuencia de ya la conciencia pecaminosa. Y se dieron cuenta que los intentos por cubrirse rápidamente no fueron suficientes, ni para ellos ni para Dios. ¿Qué dice la gente normalmente? La gente que no conoce a Dios, ¿qué dice normalmente? Soy una buena persona, ¿no es cierto? Yo soy buena persona, no le hago mal a nadie. Incluso nosotros nos damos cuenta que son buena gente. ¿Sí? ¿Sí o no? Hay gente que es correcta, muy correcta. Pero de todas maneras, todo el mundo está bajo la maldición del pecado. Si no ha tenido un encuentro con Cristo, no importa si se porta mal, si se porta bien, todo el mundo necesita el perdón de Dios y la relación con Cristo. Porque ha pasado por el árbol de la ciencia del bien y del mal. Ahora es su actitud para con Dios a partir de la caída. Huyen de la presencia de Dios, el primer hombre y la primera mujer. Dice que cuando oyeron la voz del Señor, que se paseaba por el jardín, el hombre y la mujer se escondieron de la presencia de Dios, ¿no? Algo tan vano, tan absurdo como querer tapar el sol con la mano. ¿Quién se puede esconder de la presencia de Dios? Nadie, absolutamente nadie. Y se escondieron entre los árboles del jardín. Y el pecado entonces marcó una gran diferencia en muy poco tiempo. Porque ellos disfrutaban de la presencia de Dios antes de pecar, pero después de incurrir en el pecado, huyeron de él. Ese estado de rebelión, del pecado, hace o intenta huir o esconderse de su presencia, algo totalmente estéril, inútil. Pero eso fue lo que reconocieron ellos, que estaban en falta, culpabilidad y que no podían estar delante de Dios, esconderse. Pero pensaron equivocadamente, era en vano. No comprendían que Dios, que todo lo ve, que todo lo sabe, que es todopoderoso, conoce los
los secretos más íntimos del corazón humano. No solo de Adán ni Eva, de todo el mundo, todas las generaciones, siempre. Pero, ya ahí mismo la gracia de Dios comienza a buscarlos. Comienza, ya, mire, ni bien el hombre cae, ¿quién sale a buscarlos? ¿Quién es el que sale a buscarlos? Miren, no es que nosotros fuimos a Cristo. Él vino a nosotros. Nosotros pensamos que un día fuimos a la iglesia y nos encontramos con el Señor, ¿no es cierto? Pero no es así. Él vino a nosotros. Él preparó el escenario. Él provocó los eventos. Él fue quien vino a nosotros. No me elegiste vosotros a mí. Yo los elegí a ustedes, dice el Señor, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué ocurre? El Señor, dice que el Señor Dios llamó al hombre. ¿Pero quién pecó? ¿Quién había pecado? ¿A quién sedujo Satanás? ¿A quién tentó? A la mujer. ¿Y a quién llamó Dios? Al hombre, ¿no es cierto? Y las mujeres dicen amén, gloria, aleluya, ¿no? Están como, ¿sí o no? Ahora, ¿por qué pregunta Dios? ¿Dónde estás tú? ¿No sabía Dios dónde estaba? ¿Por qué le pregunta a Dios dónde estás tú? Porque la pregunta no es solamente una pregunta, es un llamado. Dios escuchó ruido de plato roto en el jardín. ¿Vieron cuando somos chiquitos o cuando éramos chiquitos y rompíamos algo? ¿Qué hacíamos? Nos escondíamos, ¿no es cierto? Nos escondíamos, huíamos, ¿no? Porque ¿qué pasaba? Venía mamá y bueno, nos ponían en tiempo y forma porque es la Venía el culpabilidad. correctivo. Exactamente, exactamente. ¿Y qué le pregunta al hombre? ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Como si Dios no supiera, ¿no? Ese llamado comenzó en el jardín y continúa para el hombre. Dios sigue buscando al hombre pecador. Dios sigue buscando al hombre que trata de esconderse de Dios. Y desde ese momento que Dios buscó a Adán y a Eva, siempre Dios ha tomado la iniciativa para buscar al hombre. No es que el hombre vaya a Dios, es Dios buscando al hombre. Siempre es así la dinámica. A veces creen que el hombre cree que está en busca de Dios o de lo trascendente, pero Dios provoca siempre los escenarios y los momentos y los lugares porque Él es el que va en busca del hombre. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Eso dice Lucas 19, 10, y eso ha sido y será siempre así hasta que el Señor venga. Bien, hasta acá hoy es nuestra clase, así que por favor estudien todo lo que es antropología bíblica, que el próximo martes vamos a tener nuestro parcial, ¿sí? Si estoy yo, lo van a tener conmigo, y si no, lo van a tener con mi esposa, porque yo voy a viajar y me espero estar. Pero si no estoy, bueno, va a estar mi esposa, ¿sí? Bueno, alguien con mucha fe que nos despida en oración para despedirnos de esta clase y orar por la próxima semana, que sea una semana bendecida. A ver a quién tengo por acá. Amén. ¿A quién tengo por acá que... Patricia. Bien, adelante, por favor. Adelante. Bueno, Padre amado, Padre de misericordia, te damos gracias, Padre amado, por esta clase, Señor, que tú nos has dado, amado Dios, pidiéndote que tú nos des sabiduría, entendimiento de lo alto, Amén. responsabilidad, Señor, también para